Voy a explicar cómo proceso las fotos con ISO alto, especialmente las nocturnas, con mi Olympus para evitar tener ruido. Abrimos el RAW, en este caso es una foto tirada a ISO 5000, es una exposición de 10 segundos, la lente utilizada es el Voigtlander 10,5 mm, que en carrete equivale a 21 mm, y a pesar de que ponga f0.95, en realidad la foto está tirada a f1.4. Porque así tiene menos aberraciones cromáticas y tal. Bueno, lo primero que hago, una vez que hemos abierto la foto en Camera Raw, es aquí pincho para que siempre me abra el RAW con el espacio de color de Adobe a 16 bits por canal, y sobre todo marco aquí para que me lo abra en Photoshop como objeto inteligente. Eso siempre, ¿vale? Una vez tengamos hecho eso y siempre nos abra los RAWs como objeto inteligente, pues ya paso a describir los pasos que doy para evitar el ruido. Lo primero que hago es, evidentemente, ir a la corrección de perfil de la lente, porque esta lente es una lente manual, ¿vale? En otro caso no sería necesario. Pues hay que quitar las aberraciones cromáticas, y además esta lente suele tener bastante púrpura y algo de verde en los contornos de las fotos. Entonces, eso lo corrijo de manera manual, casi automáticamente. Luego, el paso más importante para reducir el ruido, como vais a ver, se encuentra en el apartado detalle de Camera Raw. Fijaos en una toma 100% y poniendo el antes y después para que se vea más claro. Lo primero que hace Photoshop y Lightroom con Camera Raw cuando abrimos un RAW de Olympus es aplicar un enfoque. En este caso, con la última versión de Camera Raw, aplica 40 puntos de enfoque a un radio de un punto con un detalle de 25 y la máscara a 0. Además, automáticamente también corrige el color, reduce el ruido de color, 25 puntos, 50 puntos de detalle y 50 de suavidad. Con estos detalles, con esta configuración automática, empeora el resultado del RAW. Como vais a ver, en primer lugar yo lo que hago es reducir el radio de enfoque, porque después puedo enfocar mejor en Photoshop. Y también bajo la cantidad del enfoque. Ya se nota una diferencia entre esta foto y esta. Y sobre todo, aplico una máscara de enfoque. Pulso la tecla Alt, subo este deslizador y, como veis, conforme me voy haciendo hacia la derecha, el enfoque en el cielo prácticamente ha desaparecido y apenas queda un poco de enfoque en la roca. Quizás sea demasiado excesivo 80 puntos de máscara, pero por ejemplo 50 o 60, ¿vale? Es algo que está bien, porque poniendo esta máscara de enfoque se ha reducido notablemente el ruido en el cielo, ¿vale? Que era la parte más peliaguda. Y luego una parte muy importante es la reducción del ruido de color. Fijaos, y aquí voy a aumentar la zona de la cruz, que es la más problemática, a 200% para que se vea más claro. Fijaos como hay partes de la cruz que se han confundido con el cielo. Y cuando quito la reducción de color, aparecen trozos de madera, es una cruz de madera, pequeña cruz de madera, que está pintado en rojo. Incluso el tono del rojo es mejor este de aquí, sin reducción de ruido, que este. Evidentemente es excesivo quitar toda la reducción de ruido de color, porque una foto nocturna ISO 5000 con un sensor tan pequeño pues genera ruido cromático. Y aquí habría ruido cromático casi que con cualquier cámara, con seguridad. Pero bueno, quitar el 100% del ruido de color aquí y corregirlo en Photoshop también sería posible, pero en este caso, como solo tenemos un RAW y no hay otras técnicas para quitar el ruido, voy a dejarlo en 10 puntos. Fijaos como aquí se queda la parte de la cruz que estaba oculta, por decirlo de alguna manera, o confundida con el cielo en este lado. El color viene bien corregido, en mi opinión. No hay ruido de color en el cielo ni en las rocas como había cuando lo poníamos a 0, así que lo dejo así. Pero es muy importante, de 25 puntos que trae, pues reducirlo, porque conforme lo reducimos se recupera detalle en la foto, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, ya podemos ir al módulo básico y procesar la foto a nuestra manera, a nuestro gusto. El primer paso sería buscar un balance de blancos correcto para nuestra foto. Eso
en los últimos manuales y los últimos tutoriales que he visto por internet, la gente lo que hace es aumentar la intensidad y la saturación al 100% para que de ese modo aparezcan los defectos que nuestra cámara ha captado en la toma, ¿vale? Aquí, como podéis ver, el equilibrio de blancos, el balance de blancos está hecho conforme lo ha tomado la cámara. Entonces, el cielo está un poco azulado, pero en la zona del horizonte voy a quitar esto y ponerlo a plena imagen. Como podéis ver ahí, el verde está subido e incluso el amarillo, ¿vale? Entonces, para corregir el verde, habría que subir los magentas. Y luego, el cielo está demasiado azul. Quizá pudiéramos aumentar el cálido, dar un toque cálido, ¿vale? 28 es demasiado magenta, como podéis ver, el cielo sale demasiado magenta. Y tenemos que ir quitando un poco de temperatura de color también. Quizá, llegados a este punto, cuando vemos que ya se va reduciendo las dominantes, aunque queda un poco de magenta, volvemos a poner la intensidad a 0 y la saturación a 0, y aquí ya jugamos un poco con nuestro feeling, ¿vale? Hay gente que suele hacer las vías lácteas más tirando al cálido. A mí con ese método me gusta cómo quedan los cielos. Lo único es eso, si vemos que se sube de magentas o no, pues quizás sea más fácil verlo ya bajando la intensidad, ¿vale? Una vez que hemos visto que la dominante verdosa se corregía con el magenta, con 20 puntos aproximadamente estaba bien corregido. Bueno, yo en este caso me gusta más el tono de la roca, dándole 25, y la temperatura, pues si bajamos de 3600 grados Kelvin se nos va demasiado al frío, y quizá incluso aquí en esta foto, pues a lo mejor 3800, 3850 podría ser un balance de blancos adecuado. Vale, una vez hecho esto, hay gente que incluso corrige cuando, por ejemplo, tenemos en el horizonte algún tipo de luces extrañas o lo que sea, con el filtro graduado o con el filtro radial, lo aplica por zonas y corrige las dominantes. Yo prefiero corregirlas en Photoshop. Una vez que tenemos el balance de blancos y que ya hemos solventado el tema del ruido y las aberraciones cromáticas de la lente, pues ya procesamos la foto como cualquier otra foto de una nocturna. En este caso, la Vía Láctea, como se puede ver, el cielo está sobreexpuesto, era una noche cerrada de luna, y aquí la única luz que incidía sobre la roca eran las luces, la contaminación lumínica de una isla, que por un resquicio se colaban y daban en esta roca y en aquella de ahí, en esta de ahí. Estas de aquí del primer plano estaban en total penumbra y en total sombra, ¿vale? En este primer paso vamos a procesar solo lo que nos importa, es el cielo, y por ello esta foto que está sobrepuesta puedo subexponerla alrededor de un paso para que veáis más o menos cómo sería una foto normal nocturna. Normalmente sería algo así, y para procesar una Vía Láctea, pues lo que haríamos sería subir los blancos, ¿vale? Tendríamos un cielo no tan expuesto como este a lo mejor, y subiríamos los blancos para sacar el detalle de la Vía Láctea. A la vez, o el siguiente paso sería aumentar los negros. Yo siempre bajo el contraste en este tipo de fotos, porque prefiero darle el contraste por zonas de manera manual. Luego puedo hacer una máscara para el suelo y otra para el cielo y aplicar el contraste que me interese a las diferentes zonas. Así que aquí le quito contraste, ¿vale? Otro apartado que suelo tocar mucho es iluminaciones. Bajo iluminaciones y fijaos cómo también aumenta el contraste. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver el efecto de subir los negros, que también nos da mayor contraste, y las zonas más oscuras de las nebulosas de la Vía Láctea se resaltan. Podemos darle o quitarle un blanco, si vemos que es demasiado blanco podemos bajarlo, y también podemos incluso ver el efecto que tienen las sombras. Bajando sombras se conseguiría aumentar el contraste ahí, pero este lo voy a dejar ahí. Voy a quitar un paso justo, y bueno, también podríamos venir a la curva de tonos, aumentar las iluminaciones o los claros y un poquito los oscuros y las sombras, para darle más contraste y más resalte a la Vía Láctea. Fijaos cómo
prácticamente esta Vía Láctea está casi terminada, casi el cielo era un buen cielo. Bueno, lo dejamos ahí. Vale. Entonces, una vez que nos guste, lo vemos. Lo que no debemos hacer, y que antes hacía mucho la gente, era tocar la barra de claridad. Fijaos cómo lo he hecho un poco a la bestia, ¿vale? Pero si subimos la claridad en una foto de estas, sí, se gana mucho detalle, se aumenta la influencia de las estrellas, pero el ruido es notable, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco se gana tanto aumentando la claridad, y aumentar la claridad pues pierdes el tema del ruido. Entonces yo lo dejo a 0. Bueno, una vez que tenemos la foto que ya nos gusta, la abrimos. Lo primero que hacemos es duplicamos capa. Como veis aquí está abierto como objeto inteligente, por eso tiene esta marquita en la esquina, que no sé por qué ahora no lo lee, pero bueno, esta marca en la esquina significa que está abierto como objeto inteligente, y lo que nos permite es volver a Camera Raw y cambiar los efectos en Camera Raw. Por lo tanto, yo he hecho unos efectos ahora para el cielo, pero cuando yo termine de procesar el cielo, podré venir aquí, dejarme esta capa base, volver a Camera Raw y procesar el suelo de una manera diferente, ¿vale? Entonces, selecciono la capa esta que va a ser sobre la que vamos a trabajar para el cielo, la marca de la herramienta de selección rápida, hacemos una selección del cielo, cuanto más preciso sea, pues mejor, evidentemente, y aquí pues hay que ayudarle porque es una buena herramienta, pero a veces confunde zonas de roca con cielo, entonces hay que ser un poco minucioso y arreglar un poco la foto. Estoy viéndole unas dominantes un poco magentas. Voy a volver, fijaos, voy a bajarle los magentas. Le doy doble clic sobre el icono este y puedo volver directamente a Camera Raw. Entonces aquí, por ejemplo, para que no sean tan magentas las dominantes, puedo bajar 5 puntos. Algo así, 2 o 3 puntos, quizá. Mire, vamos a ver qué tal queda. Yo creo que quedará menos cantoso los magentas en el cielo, y si veo que todavía voy a bajar más. Vamos a dejarlo en 20. Bueno, como decíamos, cogemos la herramienta de selección rápida, seleccionamos el cielo, aumentamos y vamos a perfeccionar la selección. Vamos a ayudarle a Photoshop porque, claro, hay cosas que he confundido con el cielo. Cuanto más exactos seamos, pues mejor será la selección y el procesado del cielo pues será menos intrusivo y menos evidente con las rocas que hay aquí abajo. Bueno, esto queda bien así. Ahora falta la cruz, que es algo más delicado y que evidentemente es más difícil que la herramienta esta la seleccione debidamente, así que lo hacemos a mano.
Seleccionamos la máscara y ahora lo que hacemos es aplicar una capa de curvas. Presionamos Alt para que solo afecte al cielo, ¿vale? Sería algo así, ¿veis? Aquí vamos a trabajar sobre el cielo. Cogemos la herramienta del dedo, nos lo llevamos a una parte oscura de la Vía Láctea y bajamos los oscuros, y en otra parte brillante subimos un poco para darle contraste a la Vía Láctea. Invertimos la máscara y con el pincel, con una opacidad baja, vamos pintando donde nos interese ganar contraste. Al poner poca opacidad, pues tiene poca... el efecto es menor, no es tan brusco como se veía antes. Vale, una vez que hemos hecho esto, para que no haya tanta diferencia entre la parte procesada del cielo y la no procesada, aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano. Hay que ser generoso, cerca de 200 puntos. Damos a OK. Y podemos jugar con la opacidad, porque todavía se nota demasiado, ¿vale? Así, por ejemplo. Algo sutil, ¿eh? Aquí podemos aplicar tantas capas de nivel o de curvas como queramos. Podemos aumentar el contraste, que al fin y al cabo es lo que va a ocasionar que la Vía Láctea gane detalle. Fijaos cómo con una simple capa de aumento de contraste en todo el fotograma aumenta el contraste de esta capa. Incluso se pueden hacer una capa de niveles para los negros o para las zonas oscuras, por decirlo de una manera, y otra, por ejemplo así. Venimos, tocamos en la parte oscura, lo bajamos demasiado para que sea muy exagerado, invertimos la capa, la máscara, perdón, y con el pincel lo hacemos más pequeño, claro. Vamos dando pasadas donde haya zonas oscuras en la Vía Láctea, dejando aparte las zonas más brillantes, ¿vale? Y siempre cuando terminamos de hacer estos retoques, filtro y desenfoque gaussiano generoso. Fijaos. Podríamos incluso repetir y hacer una para las zonas luminosas de la Vía Láctea. Subimos, damos Alt y clic en la zona limítrofe para que se aplique solo al cielo. Todos estos efectos todos estos ajustes no afectan al suelo. Invertimos la máscara y aquí de nuevo con una opacidad baja podemos ir a las zonas luminosas, dejando un poco aparte las zonas oscuras. Vale, volvemos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Por ejemplo, ¿vale? Imaginemos que esto es lo que nos interesa. Bueno, deseleccionamos una vez que tengamos ya hecho todo el proceso de la Vía Láctea, dejamos fuera de la selección el suelo y ahí tenemos el cielo, que va a ser el cielo final de nuestra foto. Duplicamos capa
Y aquí, por ejemplo, uno de los pasos que yo hago cuando son vías lácteas es aplicar una máscara de enfoque. Enfoque, máscara de enfoque. Aquí hay 3 parámetros que van a aumentar mucho el ruido. Esto se hace para aumentar el detalle en la vía láctea. Aumenta el ruido. O sea que esto ya es a gusto del consumidor. Si os gusta como estaba, pues no tenéis que aplicar esto. Desde luego, porque esto es aumentar el ruido. A mayor cantidad de enfoque, evidentemente, mayor cantidad de ruido, ni que decir tiene. A mayor cantidad de radio de píxeles también, a menos ruido, ¿vale? Y el umbral, cuanto menor sea el umbral, mayor será el ruido. Cuanto mayor sea el umbral, menor será el ruido y menor el efecto. Esto, bueno, pues a mí me gusta mucho el efecto porque aumenta mucho las zonas oscuras. Y luego, como veis, se puede intentar reducir el ruido, se puede reducir el ruido de diversas formas. Le damos al enfoque. Aquí, seleccionada la capa, fijaos si la quitamos, el efecto es brutal, pero claro, genera mucho ruido. Insisto, este paso podéis saltaroslo si ya os gusta así, que está bastante bien detallada la vía láctea. Pero una vez que hacemos esto, lo que hacemos es aplicar una máscara, invertimos la máscara, nuevamente con el pincel y esta vez también con una opacidad baja, damos en las zonas de la vía láctea que queramos sobresaltar o resaltar con esta máscara de enfoque. Con una o 2 pasadas como mucho, porque si no cada pasada que damos estamos aumentando el ruido. ¿Vale? Algo así. Y claro, también hacemos un filtro desenfoque gaussiano, quizá no tan fuerte como antes, podemos hacer de 100 puntos. Vale, aquí quiero hacer una ampliación 1 a 1 para que veáis. El ruido ha aumentado bastante, ¿vale? Pero bueno, podemos bajar la opacidad para que el efecto no sea tan acusado, ¿veis? Hemos aumentado el contraste y, bueno, pues por ejemplo un 75%, apilamos las capas y ya aquí sería aplicar la reducción de ruido para el cielo. Aplicamos capa, yo lo que hago siempre es aplicar, o sea, hacer máscaras de luminosidad, ¿vale? En la capa que vamos a procesar el ruido, le aplicamos. Esto es una acción que bajé de la web Processing Raw, www.processingraw.com. Os aconsejo que os suscribáis y que lo bajéis, y si no, buscáis en Google. Máscaras de luminosidad. Con esta acción, con tocar un botón me sacan las máscaras de luminosidad, y aquí para que veáis, por ejemplo, tengo la base de luces. ¿Veis? Bueno, pues si lo que quiero es aplicar el ruido, quitar el ruido a las luces, o si quiero a las sombras, pues sería esta. Con control selecciono esa capa, me voy aquí, le doy a máscara y tengo enmascarado donde quiero que se aplique el ruido. Ahora vengo a filtro, hay que seleccionar la capa correctamente, filtro, me voy a Noise Collection y le doy al Define 2. No mide el ruido bien porque está fuera de una zona ruidosa, pero yo puedo de manera manual seleccionar la zona, le doy a medir ruido, el perfil que ha seleccionado es muy bestia. Vamos un poco a una zona menos.
Nik Collection me duplica la capa. Además esto es muy interesante porque en el cielo a lo mejor voy a hacer un procesado más agresivo y puedo necesitar una reducción del ruido más fuerte. La reducción de ruido que me ha hecho Nik Define es muy bestia, ¿vale? Por ejemplo, aquí se le había aplicado las sombras, pero le invierto la máscara y ya estaría aplicándosela a las luces. Y aquí la reducción de ruido pues ya es más llevadera. ¿Vale? Voy a quitar el suelo. Me gusta más cómo hace la reducción de ruido en las luces, y voy a jugar con la opacidad. Voy a dejar estas dos capas. Esto sería sin reducción de ruido y esto es con reducción de ruido. Estamos hablando de aquí una magnificación al 100%. Así, con la opacidad puedo ir jugando y disminuir la reducción de ruido que me ha hecho Define, que ha sido bastante fuerte. Fijaos cómo con un 35 se ve ruido, con un 45 ya se va mitigando. ¡Ey! Aquí, opacidad. Con 66 puntos ya empezamos a tener el cielo bastante limpio. Vamos a ver con un 75. Yo incluso lo veo demasiado lavado. No me gustan tan lavadas las fotos. Me gusta que tenga algo más de grano. Voy a dejar 60, venga, un 60%. Agrupo capas. Perdón. Esta tiene que estar fuera. Agrupo las capas visibles, que son la que hemos quitado el ruido y la que no hemos quitado el ruido para el cielo. Bueno, ahora selecciono la parte de abajo, doy doble clic para que me vuelva a ir a cámara RAW. Lo pongo todo por defecto, no toco el balance de blancos y aquí sí que hago un procesado más normal para esta foto, más usual. ¿Cómo? Pues bueno, pues aumentar un poco el contraste, levantar sombras para que las rocas de abajo tengan algo de detalle, metemos un poquito de negros, jugamos con las iluminaciones para ver qué tal quedan. No tengo que subexponer, puedo subexponer o no. No toco claridad. Puedo venir aquí, si las curvas no estaban bien para esta foto, puedo cambiarlas. Fijaos aquí, esta toma, insisto, ISO 5600 en plena oscuridad. Y bueno, el ruido está bastante contenido. Le doy a aceptar. Y ahora vemos cómo cuando nos traemos la roca y el suelo a la foto, no queda bien. Queda un poco irreal. Bueno, pues con una capa de curvas podemos
bajar un poco la exposición. Además, aquí ahora puedo invertir la capa o directamente con el pincel eliminar el efecto de esa subexposición en las partes más oscuras de la toma, por ejemplo en estas rocas que no recibían luz. Parece que tenga un poco más de coherencia así. Aquí, por ejemplo, parece que tiene una saturación de magenta un poco elevada. Puedo bajarlo aplicándolo solo al cielo. Casi que le daría más incluso. Así quitamos un poco la dominante magenta del cielo. Aquí parece que tenga una dominante verdosa que vamos a intentar corregir también. Amarillenta. Quitamos la saturación de esos amarillos. Sin dejar la foto en blanco y negro, claro. Es más, podemos incluso ver de cambiar el color de esa capa. Esto normalmente no es necesario, porque normalmente no suele haber dominantes de ese tipo. Es decir, bueno, así creo que queda mejor la foto. Ya no tiene esos problemas que tenía al principio. Apilamos las capas visibles y ya tenemos la foto lista para terminar. Aquí, como podéis ver, el horizonte está un poco torcido. Parece que quizás sea efecto de que puse mal el trípode o algo de esto. Habría que hacer fijaos cómo se ve, se nota un montón. Bueno, a
A ver si así queda un poco mejor. Vale, parece que está mejor. Aún así, hay una ligera curvatura ahí que voy a corregir también. Filtro, licuar. Y aquí voy a enderezar un poco el horizonte. Vale. Duplico capa. Aquí podemos hacer un enfoque por separación de frecuencias. Esto también es otra opción que conseguí de la página web Processing Raw. Le das a un botón y te hace todas las operaciones. Aquí tenéis la web, processingraw.com. Bueno, el enfoque viene con la máscara en negro, así que podemos directamente con el pincel cambiar a blanco y empezar a enfocar aquí. Esto tampoco hay que ser muy estricto, es decir, si nos salimos un poquito no va a pasar nada. Obviamente el enfoque saca a relucir el detalle de la roca, pero también el ruido en las zonas oscuras. Hay que ser cuidadoso en donde lo aplicamos, ¿vale? Fijaos la diferencia. Hemos hecho un enfoque por separación de frecuencias donde realmente merece la pena, teniendo bien controlado el ruido. Vale, yo creo que así queda bien. Y claro, hay que ver que el enfoque no sea demasiado abusivo. Podemos con la opacidad bajarlo, ¿vale? Algo así. Bueno, cuando esté a nuestro gusto ya apilamos las capas y esta sería la foto final. Intentando un procesado que no sea muy bestia con el ruido y que saque detalle con la Vía Láctea. Como os he dicho antes, si hubiésemos omitido el paso del enfoque, todavía tendría menos ruido. La máscara de enfoque que hemos aplicado a la Vía Láctea todavía tendría menos ruido. Y evidentemente, si la imagen la hacemos más pequeña, a 2048 por ejemplo, la sensación de ruido es muchísimo menor.
Fijaos en una ampliación 1 a 1, no tiene mucho ruido para ser un ISO 5000. Podemos incluso aplicar un filtro de enfoque. Voy a duplicar la capa, filtro, enfocar, enfocar. No me gusta cómo queda, saca demasiado ruido. Quizá con una opacidad al 33, pero bueno, creo que la foto queda bien, sin tanto enfoque, así se ve bien. Y lo único que quedaría por corregir es la viñeta que tiene. Venimos a corrección de lente, viñeta, y así por ejemplo, bajando un poco punto medio. Hay que llevar cuidado aquí porque, como veis, afecta toda la toma y podemos estar sacando ruido de la foto. Metiendo ruido, vaya, quiero decir. Bueno, algo así para que no sea tan evidente esos bordes, y con esto ya estaría la foto lista para guardar, ¿vale? Vale. Bueno, espero que os haya gustado, si habéis durado tanto el vídeo, y que os sirva. Saludos.